Bienvenidos a su canal favorito donde desmenuzamos cada drama, cada romance y cada secreto que nos regalan estas producciones que nos tienen completamente enganchados. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha incendiado las redes sociales, un tema que involucra a dos de los nombres más populares y queridos del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo todas las semanas, con las últimas noticias, los mejores análisis y las curiosidades más jugosas sobre tus series y actores favoritos. No te arrepentirás, te lo aseguro. Y si ya eres parte de esta familia, gracias por estar aquí un día más. Hoy, como les decía, vamos a destapar un bombazo. Un rumor que ha estado circulando con fuerza y que finalmente parece confirmarse, una confesión que, según dicen, dejó a Hande Erçel completamente en shock. Pero ojo. No se trata de cualquier confesión. Estamos hablando de algo íntimo, algo personal, algo que podría cambiar la forma en que vemos a Kerem Bürsin para siempre. ¿Están listos? Pues abróchense los cinturones porque esto se va a poner interesante. Para entender bien este salseo, tenemos que hablar de algunas series clave en la carrera de Hande y Kerem, y cómo sus vidas se entrelazaron a partir de ellas. Vamos a sumergirnos en algunas de las producciones que los catapultaron a la fama y, por supuesto, vamos a hablar de esa serie que los unió, tanto en la pantalla como fuera de ella. Comencemos con ***Gunnesi Beklerken***. Esta serie, transmitida entre 2013 y 2014, fue uno de los primeros grandes éxitos de Hande Erçel. Aunque no era la protagonista principal, su papel como Zayde la ayudó a ganar reconocimiento y a demostrar su talento actoral. La serie, un drama juvenil, seguía la historia de Demet, una madre soltera, y su hija Zeynep, quienes se mudan a Estambul para empezar una nueva vida. Zeynep se enfrenta a la dura realidad de un colegio privado donde los ricos y poderosos dominan. Gunnesi Beklerken es relevante porque marcó el inicio de la carrera de Hande y la expuso a un público más amplio, sentando las bases para sus futuros éxitos. Un dato interesante es que aunque Hande tenía un papel secundario, su carisma y belleza llamaron la atención de los productores, lo que le abrió puertas para proyectos más importantes. La serie no solo le brindó la oportunidad de trabajar con actores consagrados, sino que también la obligó a madurar rápidamente en el set, aprendiendo los entresijos de la actuación televisiva. El personaje de Zayde, aunque no central, requería sutileza y una comprensión profunda de las dinámicas adolescentes, lo que le permitió a Hande demostrar su versatilidad desde el principio. Además, la exposición mediática que obtuvo gracias a Gunnesi Beklerken le abrió las puertas a campañas publicitarias y otros proyectos, consolidando su imagen como una joven promesa del entretenimiento turco. La serie, con su trama llena de drama juvenil y dilemas morales, resonó con una audiencia amplia, y Hande, a pesar de su rol secundario, se convirtió en un nombre familiar para muchos televidentes. Luego avancemos a ***Aşk Laftan Anlamaz***. Aquí Hande Erçel interpretó a Hayat Uzun, una joven que se ve envuelta en una serie de malentendidos que la llevan a fingir ser otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Esta comedia romántica, estrenada en 2016, fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz, su CEO protagonista, fue innegable y contribuyó al éxito de la serie. Aşk Laftan Anlamaz es relevante porque consolidó a Hande como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su interpretación de Hayat, una joven divertida, ingeniosa y con un gran corazón, la hizo conectar con el público de una manera muy especial. Un dato curioso es que a pesar del éxito de la serie, Hande ha mencionado en varias entrevistas que al principio se sintió un poco insegura sobre su capacidad para interpretar un papel tan diferente a los que había hecho antes. Sin embargo, su talento y dedicación la llevaron a crear un personaje inolvidable. Aşk Laftan Anlamaz no solo le dio a Hande la oportunidad de demostrar su capacidad para la comedia, sino que también la obligó a explorar las complejidades de un personaje que constantemente se encontraba en situaciones comprometidas. El éxito de la serie radicó en la perfecta combinación de humor, romance y drama, elementos que permitieron a Hande brillar en cada escena. Además, la banda sonora de la serie se convirtió en un fenómeno en sí misma, catapultando a Hande aún más a la fama. Los fans no solo se enamoraron de la historia, sino también de la personalidad carismática de Hayat, convirtiendo a Hande en un icono de la moda y el estilo.
Las redes sociales se inundaron de comentarios positivos y fanart dedicados a la serie y a la actuación de Ande, confirmando su estatus como una de las actrices más queridas del momento. Ahora demos un salto a una serie donde Kerem Bürsin también demostró su talento y carisma. **Şeref Meselesi**. Esta serie, un drama familiar ambientado en la década de 1990, seguía la historia de dos hermanos, Yiğit y Emir Klc Concedilla, cuyas vidas toman caminos muy diferentes después de mudarse a Estambul. Kerem Bürsin interpretaba a Yiğit, un joven impulsivo y rebelde que se ve envuelto en problemas con la mafia. Şeref Meselesi, emitida entre 2014 y 2015, es relevante porque demostró la versatilidad de Kerem como actor y le permitió explorar un personaje más complejo y oscuro que los que había interpretado antes. Un dato interesante es que Kerem tuvo que aprender a hablar con un acento específico de la región del Mar Negro para interpretar a Yiğit, lo que requirió un gran esfuerzo y dedicación por su parte. La serie fue bien recibida por la crítica y el público, y ayudó a consolidar a Kerem como uno de los actores más prometedores de su generación. El papel de Yiğit requería una intensidad emocional y una fisicalidad que Kerem abordó con maestría. La serie exploraba temas como la familia, el honor, la lealtad y la traición, permitiendo a Kerem mostrar su rango actoral y conectar con una audiencia que buscaba dramas más profundos y complejos. Además, Şeref Meselesi le brindó la oportunidad de trabajar con algunos de los directores y guionistas más respetados de Turquía, lo que enriqueció su experiencia y le ayudó a crecer como actor. La serie se convirtió en un punto de inflexión en su carrera, alejándolo de los roles más ligeros y acercándolo a personajes más desafiantes y memorables. El éxito de Şeref Meselesi no solo consolidó su reputación como un actor versátil, sino que también le abrió las puertas a proyectos internacionales y a la oportunidad de explorar diferentes géneros y estilos de actuación. Y ahora llegamos al plato fuerte, a la serie que lo cambió todo, **Sen Kalkam**. Esta comedia romántica, estrenada en 2020, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Adivinen quiénes interpretaron a Eda y Serkan. Exacto, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La serie fue un fenómeno mundial, conquistando corazones en decenas de países y convirtiendo a Hande y Kerem en superestrellas internacionales. Sen Kalkam es relevante obviamente porque fue donde Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron, tanto en la ficción como en la vida real. La química entre ellos era palpable y se transmitía a través de la pantalla, haciendo que la serie fuera aún más adictiva. Un dato súper interesante es que al principio, Hande y Kerem negaban cualquier romance, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, los fans no se lo creían y seguían alimentando los rumores, basándose en sus miradas, sus gestos y su cercanía fuera del set de grabación. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación durante unas vacaciones en las Maldivas, desatando la euforia entre sus seguidores. Sen Kalkam no solo fue un éxito comercial, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. La serie redefinió los estándares de la comedia romántica turca, incorporando elementos de modernidad, empoderamiento femenino y una banda sonora pegadiza que resonó con una audiencia global. La química innegable entre Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, elevó la serie a un nuevo nivel de popularidad, generando un seguimiento masivo en redes sociales y plataformas de streaming. La serie también abordó temas importantes como la ambición, la perseverancia y la importancia de seguir los sueños, inspirando a jóvenes de todo el mundo a perseguir sus metas. Además, Sen Kalkam impulsó el turismo en Turquía, con fans de todo el mundo visitando los lugares emblemáticos donde se filmó la serie. La serie se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y uniendo a personas de diferentes culturas a través de una historia de amor universal. La popularidad de Sen Kalkam no solo consolidó la carrera de Hande y Kerem, sino que también abrió las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional. Pero volvamos al meollo del asunto, a la confesión que, según dicen, dejó a Hande Erçel sin aliento. La información, como les digo, está circulando por todas partes. Al parecer, durante una entrevista reciente, Kerem Bürsin habló abiertamente sobre sus sentimientos hacia Hande, describiendo su relación como algo profundo y transformador. Hasta ahí todo bien, ¿no? Pero aquí viene lo jugoso. Según algunos medios, Kerem también habría confesado que a pesar de que su relación con Hande terminó hace un tiempo, él todavía guarda sentimientos muy fuertes por ella.
Bombazo. Algunos incluso van más allá y afirman que Kerem expresó su arrepentimiento por no haber luchado más por la relación y que todavía tiene la esperanza de una reconciliación. Impactante. Obviamente esta información no está confirmada al 100%, pero la fuente es bastante confiable y ha acertado con exclusivas anteriores. Además, si analizamos las últimas entrevistas de Kerem, podemos notar un cierto tono melancólico y reflexivo, como si estuviera recordando con cariño los momentos que compartió con Hande. La supuesta entrevista, que ha sido objeto de intensa especulación, habría tenido lugar en un contexto particularmente íntimo, lo que habría animado a Kerem a abrirse y compartir sus verdaderos sentimientos. La confesión, que habría tomado por sorpresa a muchos, ha generado un debate apasionado entre los fans, quienes se dividen entre la esperanza de una reconciliación y la preocupación por el bienestar emocional de ambos actores. La incertidumbre sobre la veracidad de la información ha alimentado aún más la especulación, con fans analizando cada declaración, cada gesto y cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmen o desmientan el rumor. La atención mediática se ha centrado en la reacción de Hande, quien, según fuentes cercanas, habría estado lidiando con emociones encontradas tras la supuesta confesión. La posibilidad de una reconciliación ha reavivado viejas esperanzas y ha generado un torbellino de emociones entre los fans, quienes sueñan con ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Hande a esta supuesta confesión? Bueno, según las fuentes, al principio se quedó en shock. Parece que no se esperaba que Kerem hablara tan abiertamente sobre sus sentimientos, especialmente después de tanto tiempo. Sin embargo, después de procesar la información, Hande habría contactado a Kerem para tener una conversación privada. No sabemos qué se dijeron exactamente, pero algunos rumores apuntan a que fue una conversación sincera y emotiva, en la que ambos pudieron expresar sus sentimientos y aclarar algunos puntos pendientes. La reacción inicial de Hande habría sido de sorpresa e incredulidad, seguida de una profunda reflexión sobre su relación pasada con Kerem. La supuesta confesión habría reabierto heridas y revivido recuerdos, obligándola a confrontar sentimientos que creía haber superado. La conversación privada entre Hande y Kerem habría sido un momento crucial para ambos, permitiéndoles expresar sus verdades y tratar de entender lo que realmente quieren para el futuro. El contenido exacto de la conversación se mantiene en secreto, pero fuentes cercanas sugieren que fue un encuentro cargado de emociones y sinceridad. La posibilidad de una reconciliación, aunque incierta, ha despertado la esperanza de los fans, quienes aguardan con ansias noticias sobre el futuro de la relación entre Hande y Kerem. ¿Significa esto que Hande y Kerem van a volver a estar juntos? Es difícil decirlo. Ambos están enfocados en sus carreras y tienen agendas muy apretadas. Además, han pasado por mucho desde su ruptura y quizás necesiten tiempo para sanar heridas y reconstruir la confianza. Sin embargo, la confesión de Kerem ha reavivado la llama de la esperanza entre sus fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. Y quién sabe, quizás el destino tenga otros planes para ellos. Solo el tiempo dirá qué pasará. La reconciliación entre Hande y Kerem es un escenario posible, pero también improbable. Ambos actores se encuentran en un momento crucial de sus carreras, con proyectos ambiciosos y agendas llenas de compromisos profesionales. La presión mediática y la atención constante de los fans podrían dificultar aún más una posible reconciliación. Sin embargo, la conexión especial que comparten Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, podría ser un factor determinante en su futuro. La decisión final dependerá de ambos, de su capacidad para superar los obstáculos y de su voluntad para reconstruir una relación que alguna vez fue un ejemplo de amor y admiración. El tiempo dirá si Hande y Kerem encontrarán el camino de regreso el uno al otro, o si seguirán caminos separados en busca de su propia felicidad. Mientras tanto, sigamos disfrutando de sus series, de sus películas y de su talento individual. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores increíbles que han conquistado nuestros corazones con su trabajo y su carisma. Ya sea juntos o por separado, siempre tendrán un lugar especial en el mundo del espectáculo turco y en nuestros corazones. La trayectoria profesional de Hande y Kerem continúa siendo impresionante, con nuevos proyectos y desafíos que demuestran su versatilidad y talento. Ambos actores se han consolidado como figuras importantes en el mundo del entretenimiento, inspirando a jóvenes de todo el mundo a perseguir sus sueños y a luchar por lo que creen. Su legado en la televisión turca perdurará por generaciones, y su impacto en la cultura popular seguirá siendo significativo.
Hande y Kerem, ya sea juntos o por separado, seguirán siendo referentes en el mundo del espectáculo, cautivando a audiencias de todo el mundo con su carisma, talento y dedicación. Y bien, mis queridos seriefilos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de esa confesión que ha revolucionado el mundo de las series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? Déjenme sus comentarios abajo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.